En un rincón olvidado de los suburbios de Nueva York, donde el asfalto se fundía con el cielo gris y los sueños se diluían en el aire contaminado, se alzaba una mansión de piedra y cristal. Tan imponente como fría, era la morada de los Romero, una familia cuya fortuna solo era superada por su obsesión con las apariencias. Fernando Romero, un hombre de negocios cuya mirada afilada cortaba el aire como un cuchillo, y su esposa Sandra, una mujer de sonrisa plastificada y corazón marchito, vivían en aquel palacio de vanidades junto a su hija Valeria. La joven, de 16 años, tenía una belleza tan frágil como el cristal de Murano que adornaba los salones. En aquella casa de secretos y mentiras, donde las paredes susurraban historias que nadie se atrevía a contar, trabajaba Camila, una mujer nigeriana de piel oscura como la noche y sonrisa brillante como las estrellas. Sus manos callosas contrastaban con los delicados jarrones que limpiaba día tras día, mientras sus ojos, pozos profundos de sabiduría ancestral, observaban en silencio el drama que se desenvolvía ante ella. Fue en una mañana de primavera, cuando los cerezos del jardín se vestían de rosa y el aire se perfumaba con promesas de renovación, que Sandra descubrió el secreto que Valeria había guardado celosamente durante meses. La joven, cuyo vientre había comenzado a rebelarse contra los vestidos ajustados y las expectativas imposibles, estaba embarazada. El grito de Sandra resonó por toda la casa, un alarido que hizo temblar los cimientos de aquella fortaleza de apariencias. Fernando, arrancado de su despacho por aquel sonido desgarrador, irrumpió en la habitación de su hija con el rostro desencajado por la ira y la vergüenza. ¿Qué has hecho?, bramó, sus palabras cayendo como latigazos sobre la frágil figura de Valeria, que se encogía sobre sí misma, abrazando su vientre como si quisiera proteger al ser que crecía dentro de ella. Sandra, recuperada del shock inicial, comenzó a tejer una red de mentiras y excusas, su mente trabajando a toda velocidad para encontrar una forma de ocultar aquella mancha en el impecable lienzo de su reputación. Nadie puede enterarse, sentenció, sus ojos fríos clavados en su hija, que lloraba en silencio. Mientras la familia Romero se sumía en un torbellino de recriminaciones y planes desesperados, Camila limpiaba en silencio, sus oídos atentos a cada palabra, cada susurro, cada amenaza. En su corazón, una semilla de compasión comenzaba a germinar, una fuerza que pronto la llevaría a tomar una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Los días siguientes fueron un infierno para Valeria. Confinada en su habitación, escuchaba a sus padres discutir en susurros airados, planeando cómo salvar su preciada reputación. La joven, abandonada por el padre de su hijo y traicionada por quienes deberían protegerla, se sumió en una profunda depresión. Fernando, obsesionado con mantener las apariencias, se negaba a considerar cualquier opción que pudiera manchar el nombre de la familia. Nadie debe saberlo, repetía como un mantra, sus ojos inyectados en sangre por noches de insomnio y días de angustia. Sandra, por su parte, se dedicó a tejer una elaborada red de mentiras para el mundo exterior. Según ella, Valeria había contraído una misteriosa enfermedad que requería reposo absoluto. Las visitas fueron prohibidas, las llamadas filtradas, y la joven se convirtió en un fantasma en su propia casa. Camila observaba todo esto con el corazón encogido. Cada vez que entraba en la habitación de Valeria para llevarle comida o cambiar las sábanas, sentía el peso del secreto oprimiéndole el pecho. La mirada perdida de la joven, sus ojos hinchados de tanto llorar, le recordaban a su propia juventud en Nigeria, a las historias de tantas otras mujeres atrapadas por las circunstancias y las expectativas sociales. A medida que el vientre de Valeria crecía, también lo hacía la desesperación de sus padres. Fernando pasaba cada vez más tiempo fuera de casa, ahogando sus preocupaciones en trabajo y whisky. Sandra, convertida en una sombra de sí misma, vagaba por los pasillos de la mansión como un alma en pena, murmurando planes cada vez más descabellados. Fue en una noche tormentosa, cuando los truenos sacudían las ventanas y la lluvia golpeaba con furia contra el tejado, que Sandra tomó una decisión que sellaría el destino de todos. Con los ojos brillantes de una determinación casi maniática, anunció: «El bebé debe desaparecer. Lo daremos en adopción». Sus palabras ocultaban un plan mucho más siniestro. Valeria, demasiado débil y asustada para protestar, se limitó a asentir entre lágrimas. Fernando, aliviado de que alguien más tomara la decisión, accedió sin cuestionarlo. Camila, escondida tras la puerta entreabierta, sintió que su corazón se partía en 1000 pedazos. En ese momento, tomó una decisión que cambiaría el curso de su vida y la de muchos otros,
no permitiría que aquel inocente sufriera las consecuencias de los errores y la cobardía de los adultos. Con determinación ardiendo en su pecho, Camila comenzó a planear. Cada noche, después de que la casa se sumiera en un silencio inquieto, la mujer nigeriana se escabullía hasta la habitación de Valeria. Allí, en susurros apenas audibles, le hablaba al bebé que crecía en su vientre, prometiéndole un futuro lleno de amor y esperanza. A medida que se acercaba el momento del parto, la tensión en la mansión Romero se volvía insoportable. Sandra, consumida por la ansiedad, vigilaba cada movimiento de su hija como un halcón. Fernando se había convertido en poco más que una sombra, un hombre quebrado por el peso de un secreto que amenazaba con destruirlo todo. Y así, en medio de este drama ansioso, el destino comenzó a tejer sus hilos invisibles, preparando el escenario para un acto de amor y coraje que desafiaría todas las expectativas y cambiaría vidas para siempre. El día que Valeria sintió las primeras contracciones, el cielo sobre Nueva York se tiñó de un gris ominoso, como si la naturaleza misma presintiera la tormenta que se avecinaba. El médico, cuestionable en sus métodos y accediendo a mantener el secreto a cambio de una suma exorbitante, llegó en medio de la noche. Su maletín negro se balanceaba como un péndulo ominoso mientras subía las escaleras de mármol. Sus ojos, fríos como el acero, recorrieron la habitación de Valeria, ahora convertida en una improvisada sala de partos. La joven, pálida y temblorosa, yacía en la cama. Sus gritos eran ahogados por una almohada que Sandra presionaba contra su rostro. Es demasiado tarde para cualquier otra opción, sentenció el médico con una voz desprovista de emoción. El bebé nacerá esta noche. Fernando, arrancado de su estupor alcohólico por la noticia, se paseaba por el pasillo como un animal enjaulado, murmurando incoherencias sobre la reputación familiar y el «¿qué dirán?». Camila, relegada a un rincón de la habitación, observaba la escena con el corazón encogido. Sus manos, fuertes y callosas por años de trabajo duro, ansiaban consolar a Valeria, ofrecerle el apoyo que sus padres le negaban. Pero sabía que cualquier gesto de compasión sería interpretado como una intromisión, así que se limitó a rezar en silencio, invocando a los dioses de su tierra natal para que protegieran a la madre y al niño. Las horas pasaron como una eternidad comprimida en minutos. Los gritos de Valeria, cada vez más débiles, se mezclaban con las órdenes secas del médico y los sollozos histéricos de Sandra. Fernando, incapaz de soportar la visión del nacimiento, se había refugiado en su despacho, ahogando su cobardía en un vaso de whisky tras otro. Finalmente, en las primeras horas de la madrugada, un llanto agudo rompió el silencio de la mansión. Un niño, pequeño pero perfectamente formado, había llegado al mundo. Camila, movida por un instinto maternal que trascendía la sangre, fue la primera en tomarlo en brazos. Limpió su carita con una ternura que contrastaba brutalmente con la frialdad del ambiente. Pero la alegría del nacimiento fue efímera. Apenas el cordón umbilical fue cortado, Sandra arrebató al bebé de los brazos de Camila con una determinación que rayaba en la locura. El niño será abandonado esta misma noche, lejos de aquí, donde nadie pueda vincularlo con los Romero, anunció Sandra. Valeria, exhausta y aturdida por los calmantes que el médico le había administrado, apenas pudo protestar débilmente antes de caer en un sueño inquieto. Fernando, arrastrado de vuelta a la realidad por la gravedad de la situación, asintió mecánicamente, demasiado cobarde para oponerse al plan de su esposa. Camila, horrorizada, observó cómo Sandra envolvía al recién nacido en una manta vieja y lo metía en una bolsa de plástico. Las súplicas de la empleada cayeron en oídos sordos. «Si dices una palabra de esto», amenazó Sandra, con ojos brillando de miedo y determinación, «te aseguro que nunca volverás a encontrar trabajo en este país». Con el corazón destrozado, Camila vio cómo Fernando y Sandra salían de la casa en medio de la noche, llevándose consigo al bebé. El llanto del niño, ahogado por el plástico, se grabó a fuego en su mente, un sonido que la perseguiría en sus pesadillas durante años. Pero Camila no era una mujer que se rindiera fácilmente. En su corazón, forjado por las duras experiencias de su vida en Nigeria y su lucha como inmigrante en Estados Unidos, se encendió una llama de determinación. No permitiría que aquel inocente pagara por los errores y la cobardía de los adultos. Esperó, contando los minutos que parecían horas, hasta que el coche regresó. El silencio que envolvía a Fernando y Sandra era más elocuente que cualquier palabra. Hasta que el coche de los Romero regresó, el silencio que los envolvía era más elocuente que cualquier palabra. Sin perder un segundo,
Camila fingió terminar sus tareas y se despidió, su mente trabajando a toda velocidad para planear el rescate. En cuanto puso un pie fuera de la mansión, Camila echó a correr. Sus pies, guiados por una mezcla de instinto y desesperación, la llevaron hasta el contenedor de basura donde sabía que los Romero habían abandonado al bebé. Con manos temblorosas pero decididas, rebuscó hasta que un débil llanto le indicó que había encontrado lo que buscaba. Al sacar al niño de la bolsa, Camila sintió que el mundo se detenía por un instante. Allí, en sus brazos, estaba la vida más preciosa que jamás había sostenido. Con lágrimas en los ojos, lo acunó contra su pecho, prometiéndole en silencio que nunca más volvería a estar solo. Sin perder tiempo, Camila se dirigió a su modesto apartamento en un barrio humilde de la ciudad. Durante el camino, su mente no dejaba de dar vueltas, planeando cómo cuidaría del bebé, cómo lo protegería de aquellos que lo habían rechazado. Sabía que el camino que había elegido estaría lleno de dificultades, pero en su corazón no había lugar para la duda. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue bañar al pequeño, limpiando de su piel los restos de aquella noche terrible. Mientras lo vestía con ropita que había comprado apresuradamente en una tienda 24 horas, Camila pensó en un nombre para el niño. Valentín, susurró, recordando que ese día era 14 de febrero. Porque eres amado, pequeño. Más amado de lo que nunca sabrás. Esa noche, mientras Valentín dormía plácidamente en una cuna improvisada, Camila tomó la decisión más difícil de su vida. Sabía que no podía volver a trabajar para los Romero, no después de lo que había presenciado. Con manos temblorosas, escribió una carta de renuncia, inventando una excusa sobre un nuevo trabajo. A la mañana siguiente, con ojeras que delataban una noche sin dormir pero con una determinación inquebrantable en la mirada, Camila llamó a la mansión Romero. La voz de Sandra, al otro lado de la línea, sonaba tensa, casi al borde de la histeria. Camila, manteniendo la calma, comunicó su decisión de renunciar. La reacción fue inmediata y violenta. Sandra, presa del pánico, comenzó a suplicar y luego a amenazar. «No puedes irte así. No puedes dejarnos solos», gritaba a través del teléfono. Fernando, arrancado de su letargo por los gritos de su esposa, se unió a la conversación, ofreciendo más dinero y promesas vacías de un futuro mejor. Pero Camila se mantuvo firme. «No se preocupen», dijo, con una calma que enmascaraba la tormenta en su interior. «Ya iré a cobrar cuando pueda». Con esas palabras, Camila colgó el teléfono, cerrando no solo la conversación, sino también un capítulo de su vida. Miró a Valentín, que dormía ajeno a todo el drama que lo rodeaba, y supo que había tomado la decisión correcta. A partir de ese momento, su vida estaría dedicada a proteger y amar a ese niño que el destino había puesto en sus brazos. Los primeros días con Valentín fueron un torbellino de emociones para Camila. Cada llanto del bebé la llenaba de una mezcla de alegría y temor, alegría por tener la oportunidad de cuidar de esa vida inocente, y temor por las enormes responsabilidades que había asumido. Pero Camila no era una mujer que se achicara ante los desafíos. Con la determinación que la caracterizaba, se sumergió en la tarea de criar a Valentín. Las noches en vela se sucedían, alimentando al pequeño con biberones preparados con amor, cambiando pañales con manos cada vez más expertas. Durante el día, mientras Valentín dormía, Camila buscaba frenéticamente un nuevo trabajo que le permitiera mantener a su hijo adoptivo. La fortuna, esa dama caprichosa, pareció sonreírle por fin. Tras semanas de búsqueda incesante, Camila encontró empleo en una pequeña cafetería del barrio. La dueña, una mujer mayor de corazón generoso, no solo le ofreció un salario modesto, sino también la posibilidad de llevar a Valentín al trabajo. Así comenzó una nueva rutina para madre e hijo. Cada mañana, Camila cargaba a Valentín en un portabebés improvisado y se dirigía a la cafetería. Allí, entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones, encontraba la fuerza para seguir adelante. Cada mañana, Camila cargaba a Valentín en un portabebés improvisado y se dirigía a la cafetería. Allí, entre el aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones, el pequeño crecía arrullado por el tintineo de las tazas y el afecto de los clientes habituales, que pronto se convirtieron en una familia extendida. Los meses pasaron, y Valentín florecía bajo el cuidado amoroso de Camila. Su piel, blanca como la leche, contrastaba con la tez oscura de su madre adoptiva, pero nadie que los viera juntos podría dudar del lazo profundo que los unía.
Los ojos del niño, de un azul tan intenso como el cielo de verano, se iluminaban cada vez que Camila entraba en su campo de visión. A medida que Valentín crecía, Camila enfrentaba nuevos desafíos. Cada hito en el desarrollo del niño era motivo de celebración, pero también de preocupación. ¿Estaba haciendo lo correcto? ¿Podría darle a Valentín todo lo que necesitaba? Estas preguntas la asaltaban en las noches silenciosas, cuando el peso de su decisión parecía aplastarla. Pero con cada sonrisa de Valentín, con cada palabra balbuceada, con cada paso tambaleante, Camila encontraba la fuerza para seguir adelante. Se prometió a sí misma que haría todo lo posible para que Valentín tuviera una vida llena de amor y oportunidades, las mismas que le habían sido negadas en su nacimiento. El tiempo pasó volando, y antes de que Camila pudiera darse cuenta, llegó el momento de inscribir a Valentín en la escuela. Con el corazón en un puño, llenó los formularios, inventando una historia sobre el padre ausente de Valentín para evitar preguntas incómodas. Cada mentira le pesaba en el alma, pero se repetía a sí misma que era por el bien del niño. El primer día de clases fue agridulce. Valentín, emocionado por su nueva aventura, apenas miró atrás cuando entró en el aula. Camila, por su parte, se quedó en la puerta de la escuela mucho después de que la campana sonara, secando lágrimas que no sabía si eran de orgullo o de miedo. Los años de escuela primaria pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Valentín demostró ser un estudiante brillante, ávido de conocimiento y lleno de curiosidad por el mundo que lo rodeaba. Camila, determinada a fomentar esa sed de aprendizaje, pasaba sus escasas horas libres en la biblioteca pública, buscando libros y recursos para alimentar la mente inquisitiva de su hijo. Pero, a medida que Valentín crecía, también lo hacían las preguntas sobre su padre, sobre por qué su piel era diferente a la de su madre, sobre su lugar en el mundo. Camila, desgarrada entre el deseo de proteger a su hijo y la necesidad de honestidad, se esforzaba por encontrar respuestas que satisficieran la curiosidad de Valentín sin revelar la dolorosa verdad de su origen. Fue en el 6º cumpleaños de Valentín cuando la realidad del mundo exterior golpeó con fuerza su pequeña burbuja de felicidad. En la fiesta de cumpleaños, organizada con amor y esfuerzo por Camila en el parque del barrio, uno de los compañeros de clase de Valentín hizo un comentario inocente pero devastador. ¿Por qué tu mamá es negra y tú eres blanco? El silencio que siguió a esa pregunta fue ensordecedor. Valentín, confundido y herido, miró a Camila en busca de respuestas. Los otros niños, sintiendo la tensión en el aire, comenzaron a murmurar entre ellos. Camila, con el corazón latiendo desbocado, tomó a Valentín de la mano y lo llevó a un lado, lejos de las miradas curiosas. Con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo y le dijo las palabras que había ensayado durante años, esperando que este momento nunca llegara. Valentín, mi amor, eres el regalo más precioso que la vida me ha dado. No importa el color de nuestra piel, lo que importa es el amor que nos une. Eres mi hijo y siempre lo serás. Valentín, con una madurez que sorprendió a Camila, asintió lentamente. Te quiero, mamá, susurró, enterrando su rostro en el pecho de Camila. En ese momento, bajo el sol de la tarde y rodeados por el bullicio de una fiesta infantil, madre e hijo renovaron silenciosamente el pacto de amor que los unía. Pero ese incidente fue solo el primero de muchos. A medida que Valentín crecía, las diferencias entre él y Camila se hacían más evidentes para el mundo exterior. Los comentarios en la escuela, las miradas en la calle, las preguntas incómodas de vecinos bien intencionados pero insensibles, todo se acumulaba, creando una presión invisible sobre los hombros de ambos. Camila, determinada a proteger a Valentín de la crueldad del mundo, redobló sus esfuerzos por crear un hogar lleno de amor y aceptación. Camila, determinada a proteger a Valentín de la crueldad del mundo, redoblaba sus esfuerzos por crear un hogar lleno de amor y aceptación. Cada noche, después de acostar a Valentín, se sentaba en la pequeña sala de su apartamento y planeaba cómo hacer frente a los desafíos que sabía que vendrían. Ahorraba cada centavo que podía, soñando con poder ofrecerle a Valentín una educación que le abriera puertas que a ella siempre le habían estado cerradas. A pesar de los obstáculos, el vínculo entre Camila y Valentín crecía más fuerte con cada desafío superado. El niño, lejos de dejarse abatir por las burlas o los comentarios malintencionados, desarrolló una resiliencia y una compasión que asombraban a todos los que lo conocían. En la escuela, se convirtió en defensor de los marginados, usando su inteligencia y su carisma para unir a sus compañeros más allá de las diferencias superficiales.
Camila observaba el crecimiento de su hijo con una mezcla de orgullo y temor, orgullo por el joven extraordinario en el que se estaba convirtiendo, y temor por los desafíos que sabía que aún tendría que enfrentar. Cada noche, después de que Valentín se dormía, Camila se arrodillaba junto a su cama y rezaba, agradeciendo por el milagro que era su hijo y pidiendo fuerza para guiarlo en el camino que tenía por delante. Los años pasaron, y Valentín creció, convirtiéndose en un joven lleno de promesas. A los 12 años, ya destacaba no solo por su inteligencia, sino también por su empatía y su capacidad de liderazgo. En la escuela, era admirado por profesores y compañeros por igual, siempre dispuesto a ayudar a los demás y a luchar por lo que creía justo. Pero, a medida que Valentín se adentraba en la adolescencia, los desafíos se multiplicaban. El contraste entre su piel blanca y la tez oscura de Camila se volvía cada vez más evidente, alimentando rumores y especulaciones entre aquellos que no podían o no querían ver más allá de las apariencias. Un día, después de una particularmente difícil jornada escolar, llena de miradas curiosas y comentarios susurrados, Valentín llegó a casa con los hombros caídos y los ojos llenos de preguntas no formuladas. Camila, que había aprendido a leer cada gesto y expresión de su hijo, supo inmediatamente que algo andaba mal. «¿Qué pasa, mi amor?», preguntó, sentándose junto a Valentín en el viejo sofá que habían rescatado de la calle años atrás y que ahora era el corazón de su hogar. Valentín, con la voz entrecortada por emociones que luchaba por controlar, finalmente dio voz a las dudas que lo carcomían. «Mamá, ¿por qué la gente dice que no puede ser mi verdadera madre? ¿Por qué se ríen y dicen que somos diferentes?». El corazón de Camila se partió en 1000 pedazos al escuchar el dolor en la voz de su hijo. Por un momento, consideró contarle toda la verdad, revelarle la historia de su nacimiento y de cómo había llegado a sus brazos. Pero el miedo a perderlo, a que esa verdad lo alejara de ella, la paralizó. En lugar de eso, Camila tomó las manos de Valentín entre las suyas y mirándolo directamente a los ojos, le dijo con toda la convicción que pudo reunir: «Valentín, escúchame bien. No dejes que nadie te diga quién eres o quién puedes ser. Nuestra familia es diferente, sí, pero eso es lo que la hace especial. El amor no conoce de colores ni de sangre. Tú eres mi hijo, y yo soy tu madre, y nada ni nadie puede cambiar eso». Las palabras de Camila, cargadas de amor y determinación, envolvieron a Valentín como un manto protector. El joven, conmovido por la fuerza y la sinceridad de su madre, la abrazó con fuerza, dejando que las lágrimas que había estado conteniendo fluyeran libremente. Ese momento marcó un antes y un después en la relación entre Camila y Valentín. El joven, fortalecido por el amor incondicional de su madre, decidió que no dejaría que las opiniones de los demás definieran quién era o quién podía llegar a ser. Con renovada determinación, se sumergió en sus estudios, decidido a demostrar su valía, no por el color de su piel o el de su madre, sino por sus acciones y su carácter. Camila, por su parte, redoblaba sus esfuerzos para apoyar a su hijo. Trabajaba turnos extra en la cafetería, ahorrando cada centavo para poder pagar tutorías y libros que alimentaran la sed de conocimiento de Valentín. Las noches se hacían cortas entre el trabajo y el estudio, pero Camila encontraba fuerza en la luz que veía brillar en los ojos de su hijo cada vez que aprendía algo nuevo. A medida que Valentín avanzaba en la escuela secundaria, su reputación como estudiante excepcional comenzó a extenderse más allá de los muros de su escuela. Profesores y consejeros, impresionados por su inteligencia y su ética de trabajo, empezaron a hablar de becas y oportunidades en universidades prestigiosas para Valentín. Estas posibilidades eran como ventanas que se abrían a un mundo de oportunidades que nunca había imaginado. Pero con cada nueva perspectiva, también crecía su conciencia de los sacrificios que Camila había hecho y seguía haciendo por él. La culpa y la gratitud se mezclaban en su corazón, alimentando su determinación de triunfar no solo por sí mismo, sino también por la mujer que lo había salvado y amado incondicionalmente. Una noche, mientras Camila revisaba las facturas en la mesa de la cocina, Valentín se acercó con una expresión seria en el rostro. «Mamá», dijo, su voz temblando ligeramente, «quiero que sepas que voy a conseguir una beca para la universidad, y cuando sea médico, voy a cuidar de ti como tú has cuidado de mí». Camila levantó la vista de los papeles, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. Por un momento, vio no al joven de 16 años que tenía delante, sino al bebé indefenso que había rescatado de la basura tantos años atrás. Con un nudo en la garganta, se levantó y abrazó a su hijo,
incapaz de expresar con palabras el orgullo y el amor que sentía. Los meses siguientes fueron un torbellino de actividad. Valentín se sumergió en sus estudios con una intensidad que asombraba incluso a sus profesores más exigentes. Pasaba horas en la biblioteca pública, devorando libros de biología, química y anatomía, determinado a perseguir su sueño de convertirse en médico. Camila, mientras tanto, enfrentaba sus propios desafíos. El trabajo en la cafetería se había vuelto más exigente, y las largas horas de pie comenzaban a pasar factura a su cuerpo. Pero cada vez que el cansancio amenazaba con vencerla, pensaba en Valentín y en el futuro brillante que le esperaba, y encontraba la fuerza para continuar. El día que llegó la carta de aceptación de la Universidad Estatal con una beca completa fue uno de los más felices en la vida de Camila y Valentín. Madre e hijo bailaron en la pequeña sala de su apartamento, riendo y llorando al mismo tiempo, saboreando el triunfo que habían logrado juntos. Esa noche, mientras Valentín dormía con una sonrisa en los labios, Camila se sentó en la cocina, mirando la carta de aceptación bajo la tenue luz de la lámpara. Su corazón se hinchaba de orgullo, pero también se encogía ante la perspectiva de la separación que se avecinaba. Los años de universidad pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Valentín se sumergió en sus estudios con una pasión y dedicación que asombraban a profesores y compañeros por igual. Cada fin de semana volvía a casa cargado de libros y anécdotas, ansioso por compartir con Camila cada nuevo descubrimiento, cada pequeña victoria. Camila escuchaba con atención cada palabra, maravillada ante el joven brillante y compasivo en el que se había convertido su hijo. Aunque las largas horas de trabajo en la cafetería la dejaban exhausta, encontraba energía renovada en las visitas de Valentín y en la luz que brillaba en sus ojos cuando hablaba de sus sueños de convertirse en médico. Fue durante su último año de universidad cuando Valentín enfrentó uno de los desafíos más grandes de su vida. Un profesor, impresionado por su talento y dedicación, le ofreció la oportunidad de participar en un programa de investigación en el extranjero. Era una oportunidad única, un paso gigante hacia la realización de sus sueños, pero aceptarla significaría estar lejos de Camila durante meses. La noche que Valentín le contó sobre la oferta, Camila sintió como si el mundo se detuviera por un instante. Su primer impulso fue decirle que no fuera, que lo necesitaba cerca. Pero al ver la mezcla de emoción y duda en los ojos de su hijo, supo que tenía que ser fuerte por él. «Tienes que ir», le dijo, luchando contra el nudo en su garganta. «Esta es la oportunidad por la que hemos trabajado tanto. Yo estaré bien y estaré aquí esperándote cuando regreses». Valentín, conmovido por el sacrificio y el amor incondicional de su madre, la abrazó con fuerza, prometiendo que haría que se sintiera orgullosa. Y así, con el corazón dividido entre la emoción por lo que venía y el dolor de la separación, Valentín partió hacia su nueva aventura. Los meses que siguieron fueron difíciles para Camila. Las noches se hacían largas y silenciosas sin la presencia de Valentín, pero se mantenía ocupada con el trabajo y se aferraba a las llamadas semanales de su hijo, en las que le contaba emocionado sobre sus investigaciones y descubrimientos. Mientras tanto, Valentín florecía en su nuevo entorno. Su inteligencia y compasión lo convirtieron rápidamente en un miembro valioso del equipo de investigación. Pero, a pesar de sus éxitos, nunca olvidaba de dónde venía. Cada noche, antes de dormir, miraba la foto de Camila que mantenía junto a su cama, agradeciendo silenciosamente por todo lo que ella había sacrificado para que él pudiera estar allí. El día que Valentín regresó de su programa en el extranjero, Camila apenas podía contener su emoción. Esperó en el aeropuerto con el corazón latiendo desbocado hasta que vio a su hijo emerger entre la multitud. El joven que caminaba hacia ella ya no era el niño que había dejado ir meses atrás. Valentín se había transformado en un hombre con una nueva confianza en su paso y una determinación aún más fuerte en su mirada. El abrazo que compartieron fue largo e intenso, cargado de todos los sentimientos que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se separaron, Valentín miró a Camila a los ojos y le dijo las palabras que ella había soñado escuchar durante años. «Lo logré, mamá. Me han aceptado en la Facultad de Medicina, y es gracias a ti». Los años de Facultad de Medicina fueron un torbellino de emociones y desafíos para Valentín y Camila. El joven se sumergió en sus estudios con una pasión que rozaba la obsesión, determinado a convertirse en el mejor médico posible. Pasaba largas noches en la biblioteca estudiando anatomía, fisiología y farmacología, hasta que las letras se volvían borrosas ante sus ojos cansados.
Camila, por su parte, seguía trabajando incansablemente en la cafetería, ahorrando cada centavo que podía para ayudar a Valentín con los gastos que la beca no cubría. Aunque el cansancio a veces amenazaba con vencerla, se mantenía fuerte, inspirada por la dedicación de su hijo y el futuro brillante que se perfilaba ante él. A medida que Valentín avanzaba en sus estudios, su reputación como estudiante excepcional comenzó a extenderse por toda la facultad. Profesores y compañeros por igual admiraban no solo su inteligencia, sino también su compasión y su capacidad para conectar con los pacientes durante las prácticas clínicas. Fue durante su tercer año de medicina cuando Valentín enfrentó uno de los casos más difíciles de su carrera hasta ese momento. Durante una rotación en el departamento de pediatría, se encontró tratando a una niña de 6 años con una enfermedad rara y potencialmente mortal. La pequeña, asustada y confundida por los tratamientos y las pruebas interminables, se negaba a cooperar con los médicos. Valentín, recordando su propia infancia y los momentos de miedo e incertidumbre, se acercó a la niña con una gentileza y paciencia que sorprendió incluso a los médicos más experimentados. Pasó horas sentado junto a su cama, explicándole cada procedimiento con palabras que pudiera entender, contándole chistes y haciéndola reír incluso en los momentos más difíciles. Poco a poco, la niña comenzó a responder al tratamiento. Su mejoría fue lenta pero constante, y cada pequeño progreso era celebrado por Valentín como si fuera una victoria personal. Cuando finalmente llegó el día en que la pequeña fue dada de alta, sus padres abrazaron a Valentín con lágrimas en los ojos, agradeciéndole no solo por salvar la vida de su hija, sino por devolverles la esperanza. Esa noche, cuando Valentín regresó a casa, encontró a Camila esperándolo con una cena especial. Mientras compartían la comida, el joven le contó sobre la niña y cómo su caso le había recordado la importancia de la compasión en la medicina. Camila lo escuchaba con orgullo, reconociendo en las palabras de su hijo el eco de las lecciones de amor y empatía que ella se había esforzado por enseñarle a lo largo de los años. A medida que se acercaba al final de su carrera, Valentín se enfrentó a una decisión crucial: elegir su especialidad. Aunque se sentía atraído por varias áreas de la medicina, finalmente se decidió por la pediatría. Su experiencia con la niña enferma había solidificado su deseo de trabajar con los pacientes más vulnerables, aquellos que más necesitaban no solo atención médica, sino también comprensión y cariño. El día de la graduación fue uno de los más emotivos en la vida de Valentín y Camila. Mientras el joven caminaba por el escenario para recibir su diploma, Camila lo observaba desde el público, con lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas. Camila lo observaba desde el público, con lágrimas de orgullo rodando por sus mejillas. En ese momento, todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todos los momentos de duda y miedo, valieron la pena. Después de la ceremonia, mientras los otros graduados celebraban con sus familias, Valentín buscó a Camila entre la multitud. Cuando la encontró, la abrazó con fuerza, susurrando un «gracias», que contenía todo el amor y la gratitud que sentía por la mujer que lo había salvado y criado. Esa noche, mientras cenaban en el pequeño restaurante que habían frecuentado durante años, Valentín le entregó a Camila un sobre. Dentro había una escritura, la de una casa en un barrio tranquilo, no lejos de donde Valentín haría su residencia. «Es para ti, mamá», dijo el joven, con la voz cargada de emoción, «para que ya no tengas que trabajar tanto, para que puedas descansar y disfrutar de la vida que te mereces». Camila, abrumada por el gesto, no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hijo, recordando al bebé indefenso que había rescatado tantos años atrás. En ese momento supo que todos los sacrificios, todas las dificultades, habían valido la pena. Su Valentín no solo se había convertido en un médico brillante, sino en un hombre compasivo y agradecido. Los años que siguieron fueron de éxito y realización para Valentín. Como residente de pediatría, se ganó rápidamente la reputación de ser no solo un médico hábil, sino también un profesional profundamente comprometido con el bienestar emocional de sus pequeños pacientes y sus familias. Camila, por su parte, finalmente pudo dejar su trabajo en la cafetería y disfrutar de una vida más tranquila en la casa que Valentín le había regalado. Aunque al principio se sintió extraña sin la rutina a la que se había acostumbrado durante tantos años, pronto encontró nuevas formas de mantenerse activa y útil. Comenzó a ofrecerse como voluntaria en el hospital donde trabajaba Valentín, leyendo cuentos a los niños enfermos y ofreciendo apoyo a los padres preocupados. Fue durante uno de estos turnos de voluntariado cuando Camila tuvo un encuentro que cambiaría su vida y la de Valentín para siempre.
Mientras leía un cuento en la sala de espera de pediatría, notó a una mujer mayor que la observaba con una mezcla de curiosidad y reconocimiento. Al principio, Camila no le dio importancia, acostumbrada a las miradas curiosas que a veces recibía. Pero, cuando terminó la lectura y se disponía a marcharse, la mujer se acercó a ella. «Disculpe», dijo con voz temblorosa, «¿puedo hablar con usted un momento?». Camila, intrigada por la expresión de la mujer, asintió y la siguió a un rincón más tranquilo. La mujer se presentó como Sandra, un nombre que hizo que el corazón de Camila se detuviera por un instante. «Creo que usted trabajó para mi familia hace muchos años», continuó Sandra, con los ojos llenos de lágrimas, «y creo que el doctor Valentín, el pediatra del que todos hablan con tanto cariño, es mi nieto». Camila sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Todos los recuerdos de aquella noche terrible, el bebé abandonado, su decisión desesperada de salvarlo, volvieron a ella con una claridad abrumadora. Por un momento, consideró negarlo todo, proteger el secreto que había guardado durante tantos años. Pero, al mirar a los ojos de Sandra, vio en ellos el mismo arrepentimiento y dolor que había visto en los ojos de Valentín tantas veces cuando enfrentaba las preguntas sobre su pasado. Con el corazón latiendo desbocado, Camila tomó una decisión que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. «Sí», dijo en voz baja. «Valentín es su nieto, y yo soy la mujer que lo salvó aquella noche». Las palabras cayeron entre ellas como piedras en un estanque, creando ondas que se expandían más allá de su comprensión. Sandra, abrumada por la confirmación de sus sospechas, se desplomó en una silla cercana, sollozando incontrolablemente. Camila, dividida entre el instinto de consolar y el deseo de proteger a Valentín, permaneció de pie, inmóvil, mientras una tormenta de emociones se desataba en su interior. Los días que siguieron a ese encuentro fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles para Camila. Por un lado, sentía que Valentín merecía saber la verdad sobre sus orígenes, pero por otro, temía que esa revelación pudiera destruir la relación que habían construido a lo largo de los años. Cada noche se debatía entre el deseo de proteger a su hijo y la creciente certeza de que los secretos, por bien intencionados que fueran, tenían el poder de envenenar incluso los lazos más fuertes. Mientras Camila lidiaba con este dilema, Valentín continuaba su trabajo en el hospital, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Valentín continuaba su trabajo en el hospital, ajeno al drama que se desarrollaba a su alrededor. Su reputación como médico compasivo y hábil seguía creciendo, y pronto se encontró liderando un equipo de investigación dedicado a encontrar tratamientos innovadores para enfermedades infantiles raras. Fue durante una de estas investigaciones cuando el destino decidió intervenir una vez más en la vida de Valentín. Un paciente fue ingresado en urgencias, un hombre mayor que había sufrido un ataque cardíaco. El caso fue asignado a otro médico, pero cuando Valentín pasaba por la habitación, algo en el rostro del anciano le resultó extrañamente familiar. Intrigado, Valentín revisó el historial médico del paciente. El nombre en la ficha hizo que su corazón diera un vuelco: Fernando Romero. Aunque no sabía exactamente por qué, ese nombre despertó en él una inquietud que no pudo ignorar. Decidió hacerse cargo del caso personalmente, sintiendo que, de alguna manera, era importante. A medida que trataba a Fernando, Valentín se encontraba cada vez más intrigado por el anciano. Había algo en sus ojos, una mezcla de tristeza y arrepentimiento, que resonaba profundamente en él. Durante sus conversaciones, Fernando a menudo miraba a Valentín con una expresión que el joven médico no podía descifrar, como si estuviera tratando de recordar algo importante. La condición de Fernando era grave y requería una transfusión de sangre urgente. Sin embargo, su tipo de sangre era raro, y el hospital no tenía suficientes reservas. Sin pensarlo dos veces, Valentín se ofreció como donante, descubriendo en el proceso que compartía el mismo tipo de sangre inusual que Fernando. Esa noche, después de salvar la vida de Fernando con su donación, Valentín regresó a casa agotado pero satisfecho. Encontró a Camila esperándolo, como siempre, con una cena caliente y una sonrisa cálida. Mientras compartían la comida, Valentín le contó sobre el paciente anciano y la extraña conexión que sentía con él. Camila lo escuchó en silencio, su corazón latiendo con fuerza mientras la realidad de la situación se cernía sobre ella. Cuando Valentín mencionó el nombre de Fernando Romero, vio cómo el color abandonaba el rostro de su madre. «¿Qué pasa, mamá?», preguntó, alarmado por su reacción. «¿Conoces a ese hombre?». En ese momento,
Camila supo que ya no podía seguir ocultando la verdad. Con lágrimas en los ojos, tomó las manos de Valentín entre las suyas y comenzó a contar la historia que había guardado en su corazón durante tantos años. Le habló del bebé abandonado en la basura, de su decisión desesperada de salvarlo, y de los años de amor y sacrificio que siguieron. Valentín escuchaba en shock, incapaz de procesar completamente lo que estaba oyendo. Su mundo, tan cuidadosamente construido, parecía desmoronarse a su alrededor. Cuando Camila terminó su relato, un silencio pesado cayó entre ellos. ¿Por qué me lo dices ahora?, preguntó finalmente Valentín, su voz apenas un susurro. Camila, con el corazón roto pero determinada a ser completamente honesta, le contó sobre su encuentro con Sandra en el hospital y cómo la aparición de Fernando había precipitado esta revelación. El hombre al que salvaste hoy, Valentín, dijo Camila suavemente, es tu abuelo biológico, el mismo hombre que una vez decidió abandonarte. Las palabras cayeron entre ellos como un rayo, iluminando verdades largo tiempo ocultas y abriendo heridas que ninguno sabía que existían. Valentín se levantó de la mesa, necesitando espacio para procesar esta revelación monumental. Caminó hacia la ventana, mirando hacia la noche sin realmente ver nada. Camila lo observaba en silencio, su corazón desgarrado entre el miedo a perderlo y el alivio de finalmente haber compartido la verdad. Después de lo que pareció una eternidad, Valentín se volvió hacia ella. Tú me salvaste, dijo, su voz cargada de emoción. No solo aquella noche, sino cada día desde entonces. Tú eres mi madre, Camila, la única que he conocido y la única que necesito. Con esas palabras, madre e hijo se fundieron en un abrazo, lágrimas de dolor y alivio mezclándose mientras enfrentaban juntos esta nueva realidad. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones para Valentín. Por un lado, estaba agradecido por el amor incondicional de Camila y la vida que le había dado. Por otro, sentía una curiosidad ardiente por conocer sus orígenes, por entender las circunstancias que habían llevado a su abandono. Decidió enfrentar a Fernando en el hospital, buscando respuestas a las preguntas que lo atormentaban. Cuando entró en la habitación, acompañado por Camila, el anciano los miró con una mezcla de confusión y reconocimiento. Doctor Valentín, dijo Fernando débilmente, ¿qué sucede? Valentín tomó una respiración profunda antes de responder. Señor Romero, hay algo que necesito decirle. Yo soy su nieto, el bebé que usted y su familia abandonaron hace años. El silencio que siguió fue ensordecedor. Fernando miró a Valentín, luego a Camila, y de vuelta a Valentín. Sus ojos se llenaron de lágrimas mientras la comprensión de lo que estaba escuchando lo golpeaba con toda su fuerza. Oh, Dios mío, susurró Fernando, su voz quebrada por la emoción. Todos estos años, ¿cómo es posible? Valentín, con una calma que sorprendió incluso a Camila, comenzó a relatar la historia de su salvación y crianza. Fernando escuchaba, lágrimas corriendo por sus mejillas arrugadas, el peso de sus acciones pasadas visible en cada línea de su rostro. Cuando Valentín terminó, Fernando extendió una mano temblorosa hacia él. Perdóname, suplicó. Sé que no lo merezco, pero por favor, perdóname. Estaba cegado por el miedo y la vergüenza, y cometí el error más grande de mi vida. Pero mírate ahora, el hombre en el que te has convertido. Estoy tan orgulloso, tan arrepentido. Valentín miró la mano extendida de Fernando, con una tormenta de emociones remolinando en su interior. Una parte de él quería rechazar ese gesto, negar cualquier conexión con el hombre que lo había abandonado. Pero otra parte, la parte que Camila había nutrido con amor y compasión todos estos años, entendía el poder del perdón. Lentamente, Valentín tomó la mano de Fernando. No puedo decir que lo entiendo o que lo perdono completamente, dijo con voz firme, pero estoy dispuesto a escuchar, a tratar de comprender. No por usted, sino por mí mismo y por la mujer que ha sido mi madre todos estos años. Camila, observando la escena con lágrimas en los ojos, sintió una mezcla de orgullo y temor, orgullo por el hombre compasivo y fuerte en el que se había convertido Valentín, y temor por lo que este reencuentro podría significar para su relación. Fernando, abrumado por la generosidad de Valentín, comenzó a hablar. Les contó sobre aquella noche terrible, sobre el miedo y la vergüenza que los habían llevado a tomar una decisión tan drástica. Habló de los años de remordimiento, de cómo el peso de lo que habían hecho había envenenado lentamente a su familia. Tu abuela Sandra, dijo Fernando, su voz cargada de emoción.
Nunca se perdonó. Pasó años buscándote en secreto, esperando poder enmendar de alguna manera lo que hicimos. Y ahora, saber que has estado tan cerca todo este tiempo, que te has convertido en un hombre tan extraordinario, es un milagro que no merecemos. Valentín escuchaba en silencio, su mente un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, sentía una conexión innegable con este hombre, una pieza del rompecabezas de su identidad que finalmente encajaba en su lugar. Por otro, no podía ignorar el dolor y la rabia que surgían al pensar en cómo lo habían abandonado. Camila, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, finalmente habló. Fernando, dijo con voz suave pero firme, lo que hicieron fue imperdonable. Pero el destino ha querido que Valentín lo salvara a usted y a su familia, de la misma manera en que yo lo salvé a él hace tantos años. Quizás sea una oportunidad para la redención, para sanar viejas heridas. Las palabras de Camila parecieron romper una barrera invisible en la habitación. Fernando, abrumado por la emoción, comenzó a llorar abiertamente, sus hombros sacudiéndose con cada sollozo. Valentín, movido por una compasión que no sabía que tenía, se acercó a la cama y puso una mano en el hombro del anciano. No puedo prometer que todo será perfecto, dijo Valentín, su voz cargada de emoción, pero estoy dispuesto a intentarlo, a conocerlos, a entender. Pero necesito que entienda algo, Camila es mi madre. Ella me dio la vida en todos los sentidos que importan. Eso nunca cambiará. Fernando asintió entre lágrimas, agradecido por la oportunidad que se le estaba dando. Lo entiendo, dijo, y estoy eternamente agradecido con Camila por hacer lo que nosotros no pudimos. Ella es verdaderamente tu madre y merece todo nuestro respeto y gratitud. En ese momento, como si el destino quisiera subrayar la importancia de ese encuentro, Sandra entró en la habitación. Se detuvo en seco al ver la escena frente a ella, su esposo llorando, Valentín a su lado, y Camila observando todo con una mezcla de amor y preocupación. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó Sandra, su voz apenas un susurro. Fernando, aún con lágrimas en los ojos, extendió su mano hacia su esposa. Sandra, cariño, siéntate. Hay algo que necesitas saber. Y así, en esa pequeña habitación de hospital, comenzó un capítulo nuevo e inesperado en sus vidas. 4 vidas, entrelazadas por el destino, se enfrentaron a la verdad que habían evitado durante tanto tiempo. Sandra escuchó en shock la historia de cómo su nieto, el bebé que habían abandonado en un momento de desesperación y cobardía, se había convertido en el brillante médico que había salvado la vida de Fernando. Cuando la historia llegó a su fin, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Sandra, con las lágrimas corriendo por sus mejillas, se volvió hacia Camila. Gracias, dijo, su voz quebrada por la emoción. Gracias por salvarlo, por amarlo, por darle todo lo que nosotros no pudimos. Nunca podremos pagarte por lo que has hecho. Camila, conmovida por la sinceridad en la voz de Sandra, asintió suavemente. No lo hice por ustedes, respondió con firmeza. Lo hice por él, por Valentín. Porque cada niño merece ser amado, ser protegido. Y él se ha convertido en el hijo que siempre soñé tener. Valentín, observando el intercambio entre las dos mujeres, sintió que algo se movía en su interior. Una pieza del rompecabezas de su identidad, que no sabía que faltaba, parecía encajar en su lugar. Aunque el dolor y la confusión aún estaban presentes, también sentía una extraña sensación de plenitud, como si finalmente pudiera ver la imagen completa de quién era. Creo, dijo Valentín, rompiendo el silencio, que todos tenemos mucho que procesar. Pero también creo que, tal vez, solo tal vez, esto sea una oportunidad. Una oportunidad para sanar, para perdonar, para construir algo nuevo. Sandra y Fernando asintieron, lágrimas de gratitud y arrepentimiento brillando en sus ojos. Camila, por su parte, miró a Valentín con una mezcla de orgullo y amor incondicional. En ese momento, supo que, sin importar lo que el futuro les deparara, el vínculo entre ellos era inquebrantable. Los días y semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones y conversaciones difíciles. Valentín, con el apoyo inquebrantable de Camila, comenzó a construir una relación cautelosa con sus abuelos biológicos. Cada encuentro era una mezcla de dolor y esperanza, de recuerdos dolorosos y la posibilidad de un nuevo comienzo. Sandra y Fernando, conscientes del regalo inmerecido que se les había dado, se esforzaron por demostrar su arrepentimiento y gratitud.
Ofrecieron a Valentín historias sobre sus padres biológicos, fotos de familia y pedazos de un pasado que él nunca había conocido. Pero siempre con cuidado de no sobrepasar los límites, respetando el lugar primordial que Camila ocupaba en la vida de Valentín. Camila, por su parte, enfrentaba sus propios desafíos. Aunque sabía que había hecho lo correcto al revelar la verdad, no podía evitar sentir una punzada de miedo cada vez que veía a Valentín con su familia biológica. ¿Y si decidía que los prefería a ellos? ¿Y si el vínculo de sangre resultaba ser más fuerte que todos los años de amor y sacrificio? Pero Valentín, como siempre, demostró ser más sabio y compasivo de lo que Camila podía imaginar. Una noche, después de una cena particularmente emotiva con Sandra y Fernando, Valentín se sentó con Camila en el porche de la casa que él le había regalado. «Mamá», dijo, tomando las manos de Camila entre las suyas, «quiero que sepas algo. Conocer a Sandra y Fernando, aprender sobre mis orígenes, ha sido importante para mí. Me ha ayudado a entender partes de mí mismo que siempre fueron un misterio. Pero nada, absolutamente nada, cambiará lo que siento por ti. Tú eres mi madre en todos los sentidos que importan. Fuiste tú quien me salvó, quien me crió, quien me amó incondicionalmente. Eso nunca cambiará». Camila, con lágrimas en los ojos, abrazó a Valentín con fuerza. En ese momento, todas sus dudas y miedos se disiparon. Sabía que, sin importar lo que el futuro les separara, el vínculo entre ellos era inquebrantable. A medida que pasaban los meses, una nueva dinámica comenzó a emerger. Sandra y Fernando, ansiosos por compensar los años perdidos, ofrecieron ayudar a Valentín en su carrera. Tenían conexiones en el mundo médico que podían abrir puertas para la investigación que Valentín estaba realizando sobre enfermedades infantiles raras. Al principio, Valentín se mostró reacio. No quería que pareciera que estaba aprovechándose de la situación o que de alguna manera estaba perdonando lo que habían hecho. Pero Camila, con su sabiduría habitual, lo animó a reconsiderar. «Hijo», le dijo, «a veces el perdón no es solo para los demás, sino también para nosotros mismos. Usar esas conexiones para ayudar a niños enfermos no es aprovecharse, es tomar algo que comenzó con dolor y transformarlo en algo hermoso». Inspirado por las palabras de Camila, Valentín decidió aceptar la ayuda de sus abuelos. Con su apoyo, logró asegurar financiamiento para un estudio innovador que prometía nuevos tratamientos para enfermedades que antes se consideraban intratables. El financiamiento para un estudio innovador que prometía nuevos tratamientos para enfermedades que antes se consideraban intratables marcó un gran avance en la carrera de Valentín. El día que presentó los resultados preliminares de su investigación en una conferencia médica internacional, toda su familia estuvo allí para apoyarlo. Camila, sentada en primera fila, lo miraba con ojos llenos de orgullo y amor. A su lado, Sandra y Fernando escuchaban con atención, maravillados ante el hombre extraordinario en el que se había convertido su nieto. Cuando Valentín terminó su presentación, la ovación fue ensordecedora. Colegas y mentores se acercaron para felicitarlo, prediciendo que su trabajo revolucionaría el campo de la pediatría. Pero para Valentín, lo más importante era la mirada de orgullo en los ojos de Camila. En medio de los aplausos y las felicitaciones, buscó su mirada entre la multitud, encontrando en ella todo el amor y apoyo que siempre había sido su fuerza. Esa noche, mientras celebraban el éxito de Valentín en un pequeño restaurante familiar, el joven médico se puso de pie, copa en mano, para hacer un brindis. «Hoy es un día de celebración», comenzó, su voz cargada de emoción, «no solo por los avances en nuestra investigación, sino por algo mucho más importante. Hoy celebramos el poder del amor, de la compasión y de las segundas oportunidades». Miró a Camila, con los ojos brillantes de lágrimas contenidas. «Mamá, todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a ti. Tu amor y tu sacrificio me salvaron en más de un sentido. Me diste vida, me diste un hogar, me diste un futuro. Nunca podré agradecerte lo suficiente». Luego, volviéndose hacia Sandra y Fernando, continuó. «Y a ustedes, mis abuelos, gracias por tener el coraje de enfrentar el pasado, de buscar la redención. Su apoyo en este proyecto demuestra que, incluso de los errores más oscuros, pueden hacer algo hermoso». El silencio que siguió a sus palabras estaba cargado de emoción. Camila, con lágrimas corriendo libremente por sus mejillas, se levantó para abrazar a su hijo. Sandra y Fernando, visiblemente conmovidos, se unieron al abrazo, formando un círculo de amor y perdón que parecía brillar con luz propia. En ese momento,
rodeado por el amor de su familia, tanto la de sangre como la del corazón, Valentín supo que había encontrado su lugar en el mundo. Un lugar forjado no por la genética o las circunstancias de su nacimiento, sino por las elecciones que habían hecho, por el amor que habían compartido y por la fuerza que habían encontrado para perdonar y sanar. Los años que siguieron fueron de crecimiento y transformación para todos. Valentín continuó ascendiendo en su carrera, convirtiéndose en una figura respetada en el campo de la pediatría. Su investigación sobre enfermedades infantiles raras salvó incontables vidas y le valió reconocimientos internacionales. Camila, liberada al fin del peso del secreto que había cargado durante tanto tiempo, floreció de maneras inesperadas. Con el apoyo de Valentín, retomó sus estudios, algo que había abandonado en su juventud para criar a su hijo. A los 60 años, Camila se graduó con honores en trabajo social, decidida a ayudar a otras familias que enfrentaban desafíos similares a los que ella había superado. Sandra y Fernando, por su parte, dedicaron sus últimos años a tratar de enmendar los errores del pasado. Establecieron una fundación en nombre de Valentín destinada a apoyar a madres solteras y a niños en situación de vulnerabilidad. Aunque sabían que nada podría borrar completamente lo que habían hecho, encontraron paz en la posibilidad de prevenir que otras familias cometieran errores similares. La relación entre Valentín y sus abuelos biológicos creció lentamente, nutrida por la comprensión mutua y el deseo genuino de sanar. Aunque nunca llegó a ser la relación cercana que podrían haber tenido si las circunstancias hubieran sido diferentes, se convirtió en algo valioso por derecho propio, una relación basada en el respeto, la gratitud y la esperanza compartida de un futuro mejor. Pero el corazón de Valentín siempre perteneció a Camila. Cada logro, cada victoria, cada momento de alegría, lo compartía primero con la mujer que lo había salvado y amado incondicionalmente. La casa que le había regalado años atrás se convirtió en el centro de sus vidas, un lugar lleno de risas, amor y recuerdos preciosos. Fue en esa misma casa, una tarde de verano, cuando Valentín recibió la noticia que cambiaría su vida una vez más. Acababa de regresar de una larga jornada en el hospital cuando encontró a Camila sentada en el porche, con una expresión indescifrable en su rostro. «Hijo», dijo Camila, su voz temblando ligeramente, «hay algo que necesito decirte». Valentín se sentó junto a ella, tomando sus manos entre las suyas, preocupado por la seriedad en la voz de su madre. «¿Qué pasa, mamá? ¿Estás bien?» Camila respiró profundamente antes de hablar. «Estoy bien, mi amor, pero he recibido una llamada hoy. Era de Nigeria, de mi aldea natal». Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. «Valentín, han encontrado a tu padre biológico». El mundo pareció detenerse por un momento. Valentín sintió como si el suelo bajo sus pies se hubiera desvanecido, dejándolo flotando en un vacío de confusión y shock. ¿Mi padre biológico?», logró articular finalmente. Camila asintió, apretando las manos de su hijo con fuerza. Al parecer, era un estudiante nigeriano que estaba de intercambio en la universidad donde estudiaba tu madre biológica. Regresó a Nigeria poco después de que nacieras. Nunca supo de tu existencia. La mente de Valentín era un torbellino de emociones y preguntas. Toda su vida había asumido que nunca conocería a sus padres biológicos, que esa parte de su historia estaba perdida para siempre. Y ahora, de repente, se abría una nueva puerta, una nueva posibilidad de conexión con sus raíces. ¿Él quiere conocerme?», preguntó Valentín, su voz apenas un susurro. Camila asintió nuevamente. «Sí, hijo. Está tan sorprendido como tú. Dice que nunca supo que tenía un hijo, que, si lo hubiera sabido, habría hecho las cosas de manera diferente». Valentín se levantó, necesitando moverse para procesar esta nueva información. Caminó hasta el borde del porche, mirando hacia el jardín que él y Camila habían cultivado juntos a lo largo de los años. Cada flor, cada árbol, era un testimonio del amor y el cuidado que habían compartido. Se volvió hacia Camila, viendo en sus ojos el mismo amor incondicional que siempre había estado allí. «¿Qué piensas tú, mamá? ¿Crees que debería conocerlo?». Camila se levantó y se acercó a él, poniendo una mano gentil en su mejilla. «Mi amor, esa es una decisión que solo tú puedes tomar. Pero quiero que sepas algo, nada, absolutamente nada, cambiará lo que eres para mí. Eres mi hijo, mi orgullo, mi alegría. Si decides conocerlo, estaré aquí para apoyarte. Y si decides que no quieres hacerlo,
también lo entenderé. Valentín abrazó a Camila con fuerza, agradecido una vez más por su sabiduría y su amor incondicional. Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Gracias, mamá. No sé qué haría sin ti. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones difíciles. Valentín habló con Sandra y Fernando, buscando su consejo y apoyo. Aunque estaban sorprendidos por la noticia, le ofrecieron su apoyo incondicional, reconociendo que esta era una oportunidad para Valentín de conocer una parte de sí mismo que siempre había sido un misterio. Finalmente, después de mucha reflexión y largas conversaciones con Camila, Valentín decidió que quería conocer a su padre biológico. Arreglaron una videollamada, un encuentro que prometía ser emocionalmente cargado para todos los involucrados. El día de la llamada llegó, y Valentín se sentó frente a su computadora con Camila a su lado, su presencia una fuente constante de fuerza y apoyo. Cuando la imagen de un hombre de mediana edad, con rasgos que Valentín reconoció como propios, apareció en la pantalla, el mundo pareció detenerse por un momento. «Hola, Valentín», dijo el hombre, su voz temblando ligeramente. «Soy Adebayor, tu padre». Valentín sintió que su corazón latía con fuerza en su pecho. «Hola», logró decir, su propia voz apenas un susurro. Lo que siguió fue una conversación llena de emociones, de preguntas largamente guardadas y respuestas honestas. Adebayor le contó a Valentín sobre su vida en Nigeria, sobre cómo nunca había olvidado a la joven estudiante americana que había conocido tantos años atrás. Le habló de su shock al descubrir que tenía un hijo, del arrepentimiento por los años perdidos, y de su deseo de conocer al hombre en el que se había convertido. Valentín, por su parte, compartió su historia. Habló de Camila, de cómo lo había salvado y criado con amor incondicional. Habló de sus logros, de su carrera como médico, de la familia que había formado con Sandra, Fernando y Camila. A medida que la conversación avanzaba, Valentín sintió que una pieza del rompecabezas de su identidad encajaba en su lugar. No era una pieza que hubiera estado buscando activamente, pero ahora que la tenía, se sentía más completo. De alguna manera, cuando la llamada terminó, Valentín se volvió hacia Camila, que había permanecido en silencio durante toda la conversación, ofreciéndole su apoyo silencioso. «Mamá», dijo, su voz cargada de emoción, «gracias. Gracias por darme la fuerza para hacer esto, por estar siempre a mi lado». Camila lo abrazó con fuerza, sus propios ojos llenos de lágrimas. «Siempre estaré aquí para ti, mi amor. Siempre». En los meses que siguieron, Valentín comenzó a construir una relación cautelosa con Adebayor. Intercambiaban correos electrónicos y llamadas regulares, aprendiendo el uno del otro, llenando los vacíos de una historia compartida que apenas estaban comenzando a escribir. Pero, en medio de esta nueva conexión, Valentín nunca olvidó quién era y de dónde venía realmente. Camila seguía siendo el centro de su mundo, su roca, su verdadera madre en todos los sentidos que importaban. Un año después de aquel primer encuentro virtual, Valentín tomó una decisión. Organizó un viaje a Nigeria, no solo para conocer a Adebayor en persona, sino también para visitar la aldea donde Camila había nacido. Quería conectar con todas las partes de su herencia, honrar tanto sus raíces biológicas como las raíces de amor que Camila había plantado y nutrido durante toda su vida. El día antes de partir, Valentín llevó a Camila a dar un paseo por el parque donde solían ir cuando él era niño. Mientras caminaban bajo los árboles que habían sido testigos de tantos momentos felices, Valentín se detuvo y tomó las manos de su madre entre las suyas. «Mamá», dijo, su voz llena de emoción, «quiero que sepas algo. Antes de que nos vayamos a Nigeria, no importa lo que encuentre allí, no importa qué nuevas conexiones haga o qué partes de mi historia descubra. Tú eres y siempre serás mi verdadera madre. Fuiste tú quien me dio vida en todos los sentidos que importan. Fuiste tú quien me enseñó a amar, a perdonar, a ser fuerte. Todo lo que soy, todo lo que he logrado, es gracias a ti». Camila, con lágrimas en los ojos, abrazó a su hijo con fuerza. «Oh, Valentín», susurró. «Tú has sido mi mayor bendición, mi mayor alegría. Estoy tan orgullosa del hombre en el que te has convertido, tan agradecida por cada momento que hemos compartido». Mientras se abrazaban bajo el sol de la tarde, Valentín sintió una profunda sensación de paz y gratitud. Su vida había estado llena de giros inesperados, de desafíos y revelaciones, pero, a través de todo, el amor de Camila había sido su constante, su norte, su hogar. Y ahora,
mientras se preparaba para embarcarse en un nuevo capítulo de su vida, Valentín sabía que llevaría ese amor con él, como una luz guía que iluminaría el camino hacia cualquier futuro que le esperara. Porque, al final, esa era la verdadera lección que Valentín había aprendido a lo largo de su extraordinario viaje, que el amor, el verdadero amor, trasciende la sangre y las circunstancias, que la familia no se define por la genética, sino por los lazos del corazón, y que, a veces, las mayores bendiciones de la vida vienen de los lugares más inesperados. Mientras Valentín y Camila caminaban de regreso a casa, mano a mano, el sol se ponía en el horizonte, pintando el cielo de tonos dorados y rosados. Era un hermoso final para un día, pero para ellos era solo el comienzo de un nuevo capítulo en su extraordinaria historia de amor, perdón y redención. Y así, con el corazón lleno de amor y los ojos puestos en el futuro, Valentín y Camila se prepararon para su próxima aventura, sabiendo que, sin importar lo que el destino les deparara, siempre se tendrían el uno al otro. Porque, al final, eso era todo lo que realmente importaba. Quiero agradecerte infinitamente por haber llegado hasta el final. Comparte esta historia con alguien especial y suscríbete a Emociones Narradas. Escribe en los comentarios qué te pareció la historia y dale un me gusta. Nos vemos en la siguiente emoción narrada. Que Dios te bendiga.